Bienvenidos a Black Hole, en donde encuentran un diálogo sobre análisis de textos de psicoanálisis y otros temas. Al igual que en un Black Hole, nos adentramos en la fuerza gravitatoria del texto, donde ni siquiera la luz puede escapar. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Una vez más, un nuevo capítulo, una nueva sesión de un miércoles, está en no martes, miércoles por la noche, en esto llamado Black Hole. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, amigo, muy bien. Aquí, contento de que se pudo coincidir para volver a juntarnos a grabar. Así es. Y darles un capítulo más y darnos la oportunidad también de rebotar nuestras ideas, nosotros dos, sobre psicoanálisis y otros temas. Claro, sí, creo que va a ser un capítulo bastante, bueno, no bastante, pero un poco diferente, porque no es como que esta vez traigamos un texto en específico o algo así como muy delimitado, sino que, como decía Alonso, son más bien ver algunas opiniones respecto a un tema que, como psicoanalistas, como profesionales, psicólogos, en primer lugar, nos compete, y nos compete mucho. Dicho esto, pues la intención del día de hoy es poner el psicoanálisis sobre la mesa y abordarlo también como desde las perspectivas sociales que se han fundado en el psicoanálisis y que han sostenido el psicoanálisis tanto desde su producción teórica, desde su práctica, desde su ejercicio clínico, y cómo ha cambiado hoy en día, ¿no? En 2022 que estamos ahora, cuáles son las vueltas revolucionarias que se le han dado a la corriente psicoanalítica, obviamente desde diversos autores. Sí. Y bueno, yo me gustaría comenzar con esta frase que dice que el fuego es más un ser social que un ser natural. Esta frase la remite Gaston Bachelard en el psicoanálisis de fuego. ¿Qué quiere decir que el fuego sea más una cuestión social que natural? Pues que el conocimiento que tenemos del fuego se ha compartido, se ha enseñado generación tras generación a través de ciertas prohibiciones, ¿no? Y él clarifica una: cuando eres niño, el fuego no lo puedes tocar porque quema. Entonces, de entrada hay cierta prohibición anudada al concepto del fuego. Y el psicoanálisis, de alguna manera, del mismo modo, con las cuestiones sociales, por ejemplo, en la época de Freud, si pensamos la cuestión homosexual siendo como una cuestión perversa, digamos, en esa época, pues era considerada como una patología, era considerada como una enfermedad. Entonces, el psicoanálisis también tiene esa mirada hacia la idea general de la homosexualidad como algo que está fuera de lugar. Pero han venido diferentes autores. El más reciente que he leído es Jorge Reiter, que le mando un gran saludo, donde pone justamente eso sobre la mesa, planteando que, bueno, ha habido notables cambios ahora en el 2022 en relación a, uno, quitar la homosexualidad del DSM, que es el manual donde están todas las como enfermedades mentales que utilizan los psiquiatras. Fue una lucha para poder quitar eso, ¿no? Entonces, esto de entrada nos pone que las enfermedades mentales están avaladas socialmente en cierto aspecto, más que avaladas, están sostenidas por una cultura. Totalmente. Por una época. El tema es justamente la despatologización de ciertas formas, ciertos modos de goce, si se quiere, así como manoseando un poco ese concepto. Pero es el modo de vivir, en el fondo, más que goce, es el modo de vivir de muchas personas que no tiene ninguna razón para ser patologizado. Aunque la teoría, o específicamente del psicoanálisis más freudiano, a lo mejor más clásico, se pueda denunciar algo como, bueno, siempre está el Edipo y demás, ¿no?
Para esto justamente Alonso decía, mencionaba al maestro Jorge Reiter. También traje un par de cuestionamientos de justamente el prefacio que hace Jorge Reiter en Psicoanálisis e Hibridez, un texto de Tami Ayush, donde dice que, bueno, Jorge ve en el artículo de Ayush algo que él también propone en Edipo Gay. Pensar un psicoanálisis más allá de la función psi. Un psicoanálisis que pensara su relación con los dispositivos de poder. Y una pregunta, Alonso, bueno, a lo mejor la primera pregunta ahora sería, ¿cuántos de nosotros pensamos nuestro trabajo, nuestra escucha, lectura y escritura dentro de dinámicas de poder y sujeción? ¿Te has cuestionado eso alguna vez? ¿Cómo piensas tu trabajo dentro de estas dinámicas? Sí. Subjetivación. Yo considero, por ejemplo, que los primeros años de mi clínica, que creo que todavía estoy en los primeros años de mi clínica, Sí. pero así como el primero o segundo año, yo pensaba como, ¿qué tal si mi vida que llevo le hace mal a un paciente? Uh-huh. O sea, como, porque cuando un paciente habla y se expresa, uno escucha, pero escucha desde cierto lugar y cierta historia que el analista no puede correrse de ahí, ¿no? En la facultad de psicología te dicen, cuando entres con un paciente te tienes que poner una bata blanca y no hacer juicios morales y no hacer opiniones de lo que dicen, pero es imposible quitarse como... desprenderse de esa personalización, de esa persona que es uno, ¿no? Y la constante crítica de nuestra propia clínica, de nuestra propia función, va a posibilitar escuchar a alguien. Sí. Y regresando como al tema de la homosexualidad, por ejemplo, a un analista que sea homofóbico y tenga un paciente que quizá tiene alguna situación en relación de salir del closet o declararse bisexual o homosexual, posiblemente no va a escucharlo. Claro. Y más allá y si lo llegas a escuchar, fuese a obturar a que eso funcione de esa manera, que creo que es otra pregunta que tenemos por ahí. Yo acá, Alonso, porque justamente un analista puede decir, claro, yo me desprendo de alguna forma de todos mis juicios y prejuicios que pueda interferir en mi forma de lectura y de escucha. Pero como dices también, hay temas inconscientes del propio analista, ¿no? O sea, hay esquemas, y a lo mejor ni siquiera del propio analista, sino del propio dispositivo, incluso desde la teoría, que a lo mejor a esto está apuntando Jorge, tal vez, es cómo la misma teoría, cómo usamos la teoría, también llega a provocar silenciamientos en distintas personas y sus distintos modos de vida, ¿no? Claro. Y también llevar la intervención más allá de los dispositivos, sí. Yo lo entiendo como, por ejemplo, un caso. Viene alguien diciendo que en su trabajo fue como toda esta movida del yo te creo, o sea, como ella denunció cierto acoso, sí. Pues cierto acoso como sexual, y nadie le creyó. Okay. Y en particular como en esa institución están muchos hombres, incluso decía, las mismas mujeres no me creyeron que pasé esto, ¿no? Entonces yo le hablaba un poco de eso, de que quizá esas mismas mujeres se han institucionalizado a tener estos discursos machistas. Sí. Y es como decirle, allá afuera hay un discurso machista y no significa que usted esté mal por haberlo denunciado. Es que en México lamentablemente no están instalados los dispositivos para hacer este tipo de denuncias, ¿no? Exacto. Sin salir perjudicado. Entonces, una de las intervenciones que dudé en ese momento como de hacer era como señalar esta parte cultural del mexicano de sostener ese discurso machista y de encubridores y de agresores y que es una realidad, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con su... O sea, que tiene mucho que ver también con la parte subjetiva de esa paciente, pero que tuve que extraerme de ese mundo sí nada más, como, probablemente ella tendrá un conflicto con su padre y es por eso que se mete en esos problemas. No, el problema también es la sociedad. Claro, o sea, o esa institución en particular. Sí, las personas claramente no viven en el diván y no viven en las cuatro paredes. Es una pequeña hora que está en 7 días a la semana, ponle, incluso más, ¿no? Pero sí hay todo un campo social, toda una red de poder, así parece medio cliché, pero es así,
que las personas viven y son afectadas y traen esos problemas también de la contingencia al diván. Claro. El martes hablaba con el doctor Guillermo, que también le mando un gran saludo, espero que algún día vea este podcast. Se lo voy a mandar este clip. Estábamos hablando de que los psicoanalistas de alguna manera deberían de competir contra, no así tal cual, pero como que los que leen las cartas, con los que adivinan el futuro. Sí. Entonces yo le decía, no, profesor, hay otra competencia, no competencia, sino como hay otro grupo, psicólogos Dentro de sí, sí. o sea, avalados por la Universidad Autónoma de Nuevo León o por cualquier institución que te da una cédula profesional, Banco. que hacen cada barbaridad. O sea, Banco, por ejemplo, banco. este tema de 2x1 la sesión, o trae a alguien y la sesión es gratis, o cosas así, ¿no? Y que... Partiendo del marco teórico, diría yo incluso, ¿no? O sea, yo le decía, es que estos cognitivo-conductuales hacen cada cosa, ¿no? Y ahí va, no es tanto una crítica a eso, sino que de pronto llegan los pacientes y te dicen, es que en mi antigua terapia mi psicóloga solamente me hablaba de ella y de que ella también pasó por lo mismo que yo, porque es foránea y porque ella ya se adaptó a vivir en Monterrey, entonces yo también tengo que poder, ¿no? Entonces, sí. ¿En qué momento escuchas a esa persona? Yo ojo acá, no se trata en un solo mejor de un repliegue sobre nuestros colegas, de decir, encerrémonos y entre nosotros hay que competir y de alguna forma ver las falencias del otro y demás. Es, sí, hacer una crítica interna, pero eso que de alguna forma, no hacer la del avestruz, diría Alfredo Eldenstein, ¿no? Y eso tampoco excluirnos de otras ciencias, otros campos, más que ciencia, de otros campos de conocimiento, ¿no? Es tomar otros campos, dialogar constantemente con otros campos y así también enriquecer la crítica interna. Claro, como tú decías, a lo mejor hay otras prácticas como la lectura de cartas, todo en Latinoamérica, ¿no? Prácticas alternativas, si se quiere. Y antes a lo mejor de criticar como tan fuerte o apuntar hacia allá, solamente apuntar hacia allá, sí, a lo mejor hay que apuntar hacia allá, pero también es la crítica interna, sí. ¿no? O sea, algo que a lo mejor no estamos haciendo bien, que la gente termina allá o al revés. Claro, digo, ¿no? también puede pasar que de pronto alguien no pueda, o que yo no pueda escuchar a alguien y se vaya a otro lugar por temas también de mi formación, ¿no? Tengo una cita de Aurora Fernández que dice: reinventar el psicoanálisis tiene que ver con la escucha de cada analizante, de cada analista en formación, de cada supervisión que pone en juego la transferencia, que tiene que ver con la amistad en un análisis. Y como dice un amigo, es tan fuerte como los vientos del lenguaje y los colores del ecuador del corazón. Esta parte de la crítica interna tiene que ver con eso, con que el psicoanálisis no está acabado, o sea, como la formación nunca va a terminar porque sigue habiendo producción de mucho conocimiento, claro. Sigue habiendo distintas como formas de sufrir, por ejemplo, alguien que diga, es que nadie le da like a mi video y eso me deprime y no quiero ir a trabajar, y puede hacer que sea una patología severa, ¿no? Sí. Quizá en otro tiempo alguien podrá decir, no, pero es que eso es una chiflazón, pero sí, pero mi subjetividad se ha configurado también con esta red social, ¿no? Es como, sí. Pues, es la época en la que me tocó vivir. Totalmente. Y pensar más allá de los dispositivos, sí, el maestro me decía, es que los psicoanalistas deberían de estar en la tele, deberían de acaparar esos lugares donde están los charlatanes. Y hablar y decir, ¿no? Pero es como que el psicoanalista también se mantiene reservado y no se quiere exponer. Claro. No estamos aquí tú y yo exponiéndonos. Exactamente. Es parte de... Y no solo la exposición, sino también, o sea, entender nuestro compromiso social, que claramente no es una disciplina que somos el mesías o los mesías entre la psicología, ni siquiera a lo mejor, sino es... Nosotros entendemos problemas específicos y hay que atender eso. A lo mejor la persona que está en la tele o que está en la radio, que está acaparando todos los libros ahí en la zona, en el supermercado, que son los libros así como de autoayuda, ponle. Quieren escuchar, claro, de alguna forma el modelo te vende cierta idea de felicidad, ciertos ideales y demás, sobre la individualización al máximo, pero nuestro trabajo es muy específico, siento yo, ¿no? Es escuchar
de alguna forma, leer, no problemas específicos, sino que de alguna forma, como diría, a lo mejor aquí me sirvo mucho de Alfredo, donde la voluntad de las personas ha fallado. Así lo quiero leer yo, ¿no? Y de ahí a lo mejor a interpretar temas sociales o interpretar lo demás, sí, yo creo que debe haber una militancia del psicoanálisis como psicoanalistas, una militancia en el sentido de que, bueno, tenemos una incidencia social. Y a lo mejor aquí va la segunda pregunta, Alonso. ¿Cuánto nos pensamos como productores de subjetividad y no meros puntualizadores de conflictos ajenos a nosotros? Es decir, claro, más allá del devolverle la palabra de forma invertida al analizante, te has pensado a lo mejor tú como productor de subjetividad, que más o menos ya lo has respondido un poco, ¿no? Pero como afectando directamente con una interpretación, con tu modo de lectura y con tu escucha, bueno, con tu escritura también. Pues no, bueno, sí. O sea, quería comentar esto, o quiero comentar esto de quizá cuando alguien en algún momento de la sesión dice, no se me había ocurrido eso, Sí. o nunca había pensado así. Sí, que uno dice así como bien. Claro, pero también tiene como cierta especie o sea, que tanto puede ser como acertado, ¿no? Claro. O sea, quizá en esos momentos cuando alguien alcanza a ver algo de otro modo y ni siquiera el modo que yo intento transmitir, porque no intento transmitir ningún modo de ver las cosas, Sí. sino que con cierta intervención, de decir, ojo, aquí en tu trabajo está pasando lo mismo que tu padre, o la relación que tienes con el dinero tiene que ver con la relación que tienes con tus exnovios, como esta parte retentiva, Sí, sí. Y empiezas a elaborar como cierta interpretación donde nunca había pensado eso, ¿no? Claro. Y eso no sé qué va a posibilitar, y creo que esa es la gran apuesta, ¿no? O sea, que puede ser algo fallido, puede ser algo que realmente se continúe como una elaboración de subjetividad, que a partir de que me di cuenta de esto pude hacer otra cosa. Yo creo que ahí está el punto. Más allá si es verdad o no, como algo de validación desde parte del analista, ¿no? Más allá de, claro, si descubrimos algo, ¿no? Es qué va a posibilitar ese, mira, no lo había pensado así. Claro. Bueno, si lo pensamos así, y eso exactamente, ¿qué va a provocar en el fondo, ¿no? Es la novedad, tal vez. Otra cosa, Alonso, también es la realización fuera del consultorio, que, bueno, obviamente, de qué forma la gente se realiza fuera, cómo es la vida de la gente fuera del consultorio cuando sale. Algo que nos dice Jorge, por ejemplo. Jorge no habla desde lo neutro, ya que lo neutro, lo que decías al principio, es lo hegemónico, que se constituye a sí mismo como universal, ¿no? Más allá, hay un texto muy bueno, a lo mejor lo ponemos acá en la caja de la descripción, de Bruno Bonori, se llama... no me acuerdo el nacimiento del sujeto. Está el texto del nacimiento del sujeto, no, pero este es un ensayo de Bruno, psicoanalista argentino, que habla justamente de lo neutro, la subjetividad y de alguna forma combate esas ideas, perdón, lo neutro, la abstinencia, y combate estas ideas freudianas que se nos enseñan, ¿no? Que claro, en el fondo lo neutro, bueno, sí, una cosa es de nuevo devolverle la palabra de forma invertida al analizante, y otra cosa es de alguna forma desde donde escuchamos, de donde leemos el discurso. De hecho, el otro día, la semana pasada, empecé una supervisión con una analista de la Ciudad de México, no te conté, pero empecé a ir porque resulta que no sé, quizá en algún momento te pase, y creo que pasa como cuando llega una persona y resulta que tiene como cierto mismo área de problemática que tú, ¿no? O sea, como, claro, no estamos ajenos a... Al final de cuentas es una misma cultura y el mundo es muy chico, ¿no? Y los problemas algunas veces se repiten, algunas veces no, y no se repiten como tan genuinamente, o sea, hay ciertos aspectos que se repiten. Sí, no es una calca de tu subjetividad con la otra persona. No es una copia de la problemática, pero inciden, no sé, varios factores. Por ejemplo, si alguien en algún momento tiene un conflicto con su padre y resulta que su analista también tiene un conflicto con su padre, pues ahí se va a jugar algo. Sí, aquí, dale. Y creo que ese es el aspecto en el cual uno como analista debe estar bien advertido, que tiene que ir a trabajar eso a un diván o a una supervisión. Sí. Y justo fui, y la conclusión que
que tuve por haber ido fue que estaba buscando como recursos para poder sostenerme en ese lugar, o sea, pero que no fuese como algo desde, es que en mi vida ha sido así, entonces yo considero que eso está bien o que eso está mal, sino como sostenerme desde otro lugar, desde la abstinencia, decir, a mí me funcionó así, pero a él, que él descubra qué es lo que le puede ser mejor para su bienestar. Claro, y hace sentido que la resistencia del analista, por ejemplo. Ajá, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo que se me hace muy, muy honesto de mi parte acercarme y decir, está pasando esto, o sea, con alguien que considero supuesto a saber. Sí, total. Eso, bueno, claro, por ejemplo, aquí exponiendo un poco nuestra clínica, claro. Pasa eso. Hace años vi un video de Félix Morales, también le mando un saludo al maestro, donde, bueno, hablaba de la topología, ¿no? Y decía, por ejemplo, siempre se nos presenta la histeria desde Dora, ¿no? En el caso de Dora es como el modelo de histeria casi que ideal, incluso, ¿no? Clásico. Claro. Y muchas veces cuando leemos la histeria en nuestros pacientes, es como, bueno, a ver qué pasa con Dora, ¿no? Incluso vamos a Dora de nuevo, a ver qué onda y demás. Y él decía, pero topológicamente a lo mejor lo podemos pensar diferente. Por ejemplo, que Dora es un triángulo, ¿no? La estructura histérica de Dora es así. ¿Por qué no podemos pensar un triángulo que sigue siendo histeria, a lo mejor en como cuadro de la neurosis, pero con otra forma? Viste que hay distintos tipos de triángulo. Isósceles y demás, ¿no? Entonces a lo mejor es un triángulo isósceles, no tiene que ser idéntico al de Dora. Sí, y eso puede seguir siendo histeria, Paul. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que también va por ahí, ¿no? No son calcas de alguna forma, no es como que, bueno, un obsesivo, vamos al hombre de las ratas y demás. Ajá. Y justamente esto, Jorge, en el prefacio de este texto de Tami Ayush, dice: no se trata solamente de teorizar acerca de las relaciones de poder, sino de alterarlas, a partir de un acto enunciativo de sujetos minorizados. Habla, bueno, de las minorías también. Hay algo también con el silencio en la práctica clínica, Alonso. Fernando Ulloa, que lo cita Jorge, dice: lo que no habla o está silenciado en la cura será también lo que fue reducido al silencio, cultural e históricamente, por una razón hegemónica, tanto en nuestras modalidades de escucha psicoanalítica como en los términos de la teorización. En otras palabras, a quienes escuchamos y a quienes se les dirige nuestra teoría. A quienes escuchamos de alguna forma, quien entra libremente en nuestra teoría y que decimos, está muy cómodo este caso, y a quienes nuestra teoría también se le impone. Decir, bueno, a lo mejor está un poco complicado y a lo mejor no alcanzo a leer esto, a escuchar esto, o incluso hasta lo puedo evitar, ¿no? O también, ¿quién viene con una demanda de necesito que me diga qué hacer? Bueno, ¿qué hacemos en esos casos, por ejemplo? Y no quiero no quiero hablar de todo lo que se me ocurra. Quiero que usted, que es el que sabe, me diga qué hacer. Una resistencia explícita, ¿no? Y es como, pues si quiere que le digan qué hacer, pues vaya allá. Vaya a estos otros lugares. Eso de a quienes también silenciamos con nuestra teoría, pues, por ejemplo, regresando a este tema de la homosexualidad y de la heteronormatividad, dice Jorge, como analistas y especialmente en algunas circunstancias, tenemos que ser un poco antropólogos y un poco historiadores. La historia es una de las vías regias a la castración del otro. Buenísimo. La castración del otro, bueno, la castración también como analistas, ¿no? O sea, salir un poco de ese lugar de saber. Claro. La propuesta entonces es que no quede en la sombra que en el campo del psicoanálisis mismo la producción de discursos no es el monopolio de sujetos identificados con la heterosexualidad, sino que el psicoanálisis salga del closet de la norma. De eso se trata un poco. Cambiar, en el libro de Pierre Lanier, sí, hacen un prefacio y la persona que le hace el prefacio no recuerdo el nombre, pero dice, cuando se le invita al paciente a hablar, sí, que asocie libremente, se le invita a desrazonalizar. Y es como justo, o sea, todo ese discurso que él expone de quién es y de qué es lo que le pasa, es el mismo que le ha producido lo que le pasa y de lo que sufre, ¿no? Entonces hay que desrazonalizarlo para encontrar otras vías alternas y producir otra subjetividad o al menos, como decías, hacer ciertos terremotos o ciertas vibraciones que permitan sentirse y ubicarse en el discurso desde otro lugar.
Y claro, bueno, un problema también es que muchos queremos resolver problemas, querer seguir siendo justamente, querer seguir siendo los mismos y manteniéndonos en el mismo lugar y esperamos así resolver un montón de problemas y que bueno, estando ahí no se puede. Claro. No. Bueno, yo creo que podemos terminar con esto, Alonso. La verdad que obviamente siempre queda mucho en el tintero juego. y demás, pero hasta aquí yo creo que podemos aterrizar ciertas ideas y bueno, obviamente invitados a seguir leyendo, salir también en el sentido de leer hibridaciones, como dice También hibridación conceptual, teórica y epistémica. Leer también otras cosas que no son psicoanálisis, no pasa nada, al contrario, enriquece. Claro. Vamos también a empezar a compartirles en un blog Sí. Todas estas ideas en un escrito un poco más formal, un poco más extenso, para que lo puedan revisar. Se los vamos a dejar abajo en la descripción y probablemente en nuestros Instagram los vamos a ir compartiendo. Entonces, en este blog pueden encontrar todas las ideas que vayamos hablando de aquí en adelante sobre el podcast y quizá a lo mejor también otras que aparezcan por ahí. Sí, de todo un poco, de todo un poco. Bueno, muchas gracias.